Iglesia, buenas noches. Qué alegría verlos. En este momento estamos en el libro del profeta Jeremías y estamos buscando qué dice acerca de Cristo, de su reino y de la manera en que viven aquellos que forman parte de él, es decir, nosotros. Esta noche vamos a estar profundizando en unos versículos del capítulo 11. Ese capítulo es muy interesante. El Señor había hecho un pacto con los antepasados y le dice a Judá que si persisten en cumplir ese pacto, Él estaría con ellos. De hecho, les habla de que les había dado una tierra que fluye la leche y la miel. Les había dicho que ellos serían su pueblo y que Él cuidaría de ellos. Pero ellos no quisieron obedecer. Entonces este capítulo habla del pacto que el pueblo rompió con Dios. Aunque el Señor seguía siendo fiel a las promesas hechas a Abraham, a Moisés y a David, el pueblo había abandonado a Dios. Dios había prometido bendecirlos si le obedecían, pero ellos decidieron apartarse de Él y seguir otros dioses. Por eso ahora Dios los llama a cuentas por haber roto ese pacto. Y en ese contexto de juicio aparecen unos versículos preciosos. Este es uno de los pasajes más personales del libro. Después de anunciar el juicio de Dios sobre Judá, Jeremías descubre que hay una conspiración para quitarle la vida. Los hombres de Anatot, su ciudad natal, estaban planeando matarlo para silenciar el mensaje que Dios le había encomendado al profeta entregar. Y de repente, el profeta pasa de denunciar la rebelión del pueblo a experimentar en su propia carne el rechazo, la traición y la persecución por causa de la verdad. Aunque el pasaje se refiere directamente al profeta Jeremías y a una situación histórica real, intérpretes han observado que su experiencia anticipa de manera notable aspectos del sufrimiento de Jesucristo. El profeta aparece como un siervo inocente, rechazado por los suyos, tratado como un cordero llevado al matadero, pero completamente dependiente de Dios para su defensa. Este texto no es una profecía directa acerca del Mesías, pero sí nos ayuda a ver a Jeremías como una figura que apunta hacia el siervo perfecto que vendría después, el Señor Jesús. En este pasaje encontramos una tipología de nuestro Rey, de Cristo. Recordemos que tipológico es un término teológico que describe la relación entre una persona, evento u objeto del Antiguo Testamento y su cumplimiento superior en Cristo en el Nuevo Testamento. Es una sombra que apunta a una realidad mayor, que se parece a Cristo en algo importante, pero no es perfecto. Es algo o alguien que prepara el camino para entender mejor a Jesús y que tiene una función temporal que se cumple definitivamente en Cristo y que el Nuevo Testamento confirma. En el texto de esta noche veremos en lo que habló Jeremías muchos aspectos en los cuales anticipa a Jesús. Ambos fueron rechazados por los suyos. Ambos fueron objeto de conspiraciones. Ambos fueron comparados con un cordero llevado al matadero y ambos confiaron su causa al justo juicio de Dios. Sin embargo, Jesús supera infinitamente a Jeremías. Jeremías fue un profeta perseguido, pero Jesús fue el Cordero de Dios que entregó voluntariamente su vida para salvar a quienes precisamente estaban conspirando contra él.
Vamos a leer en dos versiones. El Señor me lo hizo saber y lo comprendí. Entonces me hiciste ver sus obras. Pero yo era como un cordero manso llevado al matadero, y no sabía que tramaban intrigas contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no se recuerde más su nombre. Mas, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Y vamos a leer en la otra versión, en la NTV. Vamos a ver. Acompañemos la lectura, por favor. Luego el Señor me avisó acerca de los complots que mis enemigos tramaban en mi contra. Yo era como cordero que se lleva al matadero. No tenía idea de que pensaban matarme. Destruyamos a ese hombre y todas sus palabras, dijeron. Derribémoslo para que su nombre sea olvidado para siempre. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú juzgas con justicia y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Déjame ver tu venganza contra ellos, porque te he entregado mi causa. ¿Se parece a lo que le sucedió a nuestro Señor Jesús? Claro que sí. Esto es sombra de lo que pasaría aproximadamente 650 años después en Jesús, nuestro Rey. Vamos a desglosar todo el texto y solo vamos a leer la parte subrayada, por favor. Vamos a profundizar juntos, versículo 18. El Señor me lo hizo saber y lo comprendí. Entonces me hiciste ver sus obras. Jeremías no descubrió la conspiración por sí mismo, ni por inteligencia propia. Fue Dios quien le reveló lo que estaba ocurriendo. Y es que absolutamente nada escapa al conocimiento de Dios. Él lo sabe todo. Es sombra de lo que ocurriría con Jesús. Sí, el Señor Jesús también conocía las intenciones ocultas de las personas. Durante el ministerio de Jesús también hubo conspiraciones secretas y los líderes religiosos buscaban la manera de matarlo mucho antes de la crucifixión. Pero Jesús sabía perfectamente lo que estaban planeando y nada lo tomaba por sorpresa. Él lo sabía absolutamente todo y de forma consciente vino a cumplir todas y cada una de las profecías acerca de él, el dolor, la angustia y las torturas que le esperaban. Supo cuándo su hora había llegado y también quién lo iba a entregar. Nada lo tomó por sorpresa. Continúa diciendo, versículo 19, recuerden, vamos a leer solo la parte subrayada. Pero yo era como un cordero manso llevado ¿a dónde? Al matadero. Y no sabía que tramaban intrigas contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no se recuerde más su nombre. Jeremías caminaba confiado e inocente. Él simplemente se dedicaba a entregar la palabra, así como un cordero camina sin saber que será sacrificado. Y mientras él estaba tranquilo entregando la palabra, sus enemigos conspiraban y también tramaban males contra él. Querían matarlo a él y querían matar su mensaje. Querían destruir el árbol y su fruto. Es sombra de lo que ocurriría con Jesús, sí. El Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como lo vimos cuando profundizamos en Isaías 53, Él como Cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Los que maquinaban y tramaban contra Cristo lo arrestaron, lo juzgaron y lo crucificaron, queriendo destruirlo a Él y a su mensaje. Es decir, querían destruir el árbol y su fruto.
Querían cortarlo de la tierra de los vivientes. También, como lo vimos en Isaías 53, cuando profundizamos en el versículo 8 que dice: ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Hermoso cómo el Espíritu Santo habló a través de diferentes personas, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, y apuntando siempre en la misma dirección, en Cristo Jesús, nuestro Señor. A Isaías le fue revelado y lo describió con una precisión impresionante. Y Jeremías vivió algo similar sin entenderlo completamente. Pero nuestro Rey lo cumplió todo. Diferentes profetas en diferentes épocas y diferentes contextos, pero el mismo Espíritu revelando pieza por pieza lo que tendría cumplimiento pleno en Jesucristo. La hilaridad de la palabra. Y sí o sí, tengo que decir que aunque ellos lo mataron y lo cortaron de la tierra de los vivientes y pensaron que ya en la cruz terminaba todo, no fue así. 3 días después, Él resucitó para seguir viviendo y gobernando por los siglos de los siglos. El árbol que cortaron volvió a vivir y su fruto, más de 2000 años después, sigue cubriendo la tierra. Y termina esta profecía tipológica con el versículo 20 que dice: mas, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Jeremías descansó en que el Señor de los ejércitos celestiales, que juzga rectamente y examina los sentimientos y el corazón, lo cuidaría y tomaría venganza por él. Que Jeremías le pida justicia a Dios no es un deseo de crueldad, todo lo contrario, es confianza en su perfecta justicia, que ni se excede ni se queda corta. Es sombra de lo que ocurriría con Jesús. Sí, el Señor Jesús siempre confió en el Padre. Dice en 1 de Pedro 2:23 que cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba ¿a quién? A aquel que juzga con justicia. Estando colgado en una cruz, abandonado, traicionado e injustamente condenado, Jesús no tomó venganza propia. Él se refugió en el Señor y sabía que no sería avergonzado. Por fuera había golpes, vergüenza y desprecio, pero por dentro había firmeza y confianza y una determinación inquebrantable en su Padre. Gloria a Dios. El sufrimiento no lo quebró ni lo hizo retroceder. ¿Saben por qué? Porque su seguridad no estaba en las circunstancias, sino en la ayuda de Dios. Aunque intentaron humillarlo, su valor no se lo quitaron. Esa humillación externa que padeció no determinó quién es ante Dios. El dolor que padeció fue real y la humillación fue profunda, pero su determinación fue mayor porque confiaba en que el Padre lo sostendría y lo reivindicaría. Y al decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, se entregó completamente a Él, se puso en las manos de Dios, expuso completamente y sin reserva su causa delante del Padre. Y el Padre, que juzga rectamente, respondió y no dejó que la injusticia tuviera la última palabra, ni permitió que el inocente
permaneciera en la tumba, sino que la resurrección fue la respuesta del juez justo a la obediencia de su Hijo inocente. Gloria a nuestro Rey, bendito sea. Jeremías 11, 18, 20 tiene varios paralelos sorprendentes con Cristo. Varios intérpretes vemos en estos versículos una figura o sombra profética del Cristo que anticipan lo que Jesús viviría siglos después. Ambos fueron rechazados por los suyos. Jeremías por los hombres de Anatot y Jesús fue rechazado por su propio pueblo. Número 2, ambos fueron objeto de conspiraciones. Había un plan oculto para acabar con Jeremías y los principales sacerdotes y ancianos también conspiraron contra Jesús para darle muerte. Tercero, ambos sufrieron por decir la verdad de Dios. Jeremías no estaba siendo perseguido por cometer un crimen o un delito, no, él estaba siendo perseguido porque proclamaba la palabra de Dios. Y el juicio contra Jesús fue el más injusto de toda la humanidad, de toda la historia humana, y todo porque su mensaje confrontaba el pecado y la hipocresía. Sus enemigos pensaron que la cruz pondría fin a su nombre y a sus palabras, pero ocurrió exactamente lo contrario. Hoy su nombre es conocido en toda la tierra y su mensaje ha llegado hasta los confines del mundo, hasta los confines de la tierra. Y número 4, tanto Jesús como Jeremías encomendaron su causa a Dios. Jeremías dice: a ti he encomendado mi causa. Y Jesús, cuando padeció, no amenazó, sino que se encomendó a aquel que juzga justamente. Muchas similitudes. Los versículos 18 al 20 de Jeremías 11 no son una profecía directa sobre Jesús, pero definitivamente sí es uno de esos pasajes donde la vida de un siervo fiel de Dios, Jeremías, anticipa de manera notable lo que se consumaría en el siervo perfecto, Cristo Jesús, el siervo perfecto. Definitivamente el cumplimiento mayor en todo siempre es el de Jesús. Jeremías fue un profeta inocente, perseguido injustamente, pero Jesús es mucho más que eso. Jeremías sufrió a causa del mensaje. Jesús sufrió para salvar a los pecadores. Jeremías fue víctima de la maldad humana. Saben, Jesús fue el sacrificio expiatorio designado por Dios. Todo en Jeremías quedó a medias porque era solo una sombra de lo que en Cristo se consumaría completamente. Jesús es el cumplimiento perfecto y completo de que de Él se trata todo. Iglesia, el Rey que tenemos cumplió todo lo escrito acerca de Él cuando vino por primera vez. Y Él volverá para terminar de cumplir con las profecías que faltan. De lo escrito, dicen los estudiosos que falta entre un 5 y un 10% por cumplirse. Y cada vez estamos más cerca de que eso ocurra. Aquel cordero manso que fue llevado al matadero no quedó en el pasado, ni quedó en el olvido. Su sacrificio y el derramamiento de su sangre sigue siendo la única esperanza de salvación para la humanidad. Solo en Jesús hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. La necesidad más profunda del ser humano sigue siendo la misma: ser reconciliado con Dios.
y solo a través del inocente que murió por todos los culpables hay esperanza para el quebrantado, hay restauración para el perdido y vida eterna para todo aquel que cree. Dios hoy continúa llamando a hombres y a mujeres que se vuelvan a Él. Dios todavía tiene sus brazos extendidos para ofrecerle por medio de su Hijo reconciliación a los que están enemistados con Él. Por eso hoy tomaremos la cena en memoria del Señor Jesús y de la labor que hizo por cada uno de nosotros, porque gracias a Él tenemos reconciliación con nuestro Dios Padre, quien por amor envió a su Hijo unigénito para reconciliarnos con Él. Jesús es nuestro Salvador. Dígale al que está a su lado: Jesús es nuestro Salvador. Van a tomar los elementos, pero van a permanecer sentados, por favor. Si estás en casa escuchando esta grabación, busca los elementos representativos de la cena que vamos a tomarla juntos como iglesia. Dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Tomamos esta cena en memoria de Jesucristo nuestro Rey, quien por medio de su sangre estableció un nuevo pacto. Su sangre es sangre preciosa que por muchos fue derramada, perdonando los pecados. Con esta cena recordamos y proclamamos su muerte y que su cuerpo fue molido y partido por nosotros. Y anunciamos que nuestro buen Dios murió y resucitó, como dice en 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Como iglesia, creemos en su palabra y seguiremos recordando su sacrificio y su resurrección hasta que Él vuelva y seamos resucitados con Él, o si estamos vivos para ese momento, que seamos transformados y reunidos en su presencia. Muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Estamos esperando a nuestro Rey. ¿Eres consciente del gran regalo que es la salvación? Le das gracias a Dios por tu salvación. Amigo mío, amiga mía, si estás lejos del Señor, es tiempo de acercarte a Él. Si tú no conoces a Dios y hoy me estás escuchando, quiero decirte que lo mejor que puede ocurrir en tu vida es conocer al Dios verdadero. La misericordia de Dios aún está abierta y sus brazos todavía están extendidos para que lo conozcas. El día es hoy y el momento es ahora. Aún es tiempo de reconciliación. Jesús es tu mejor regalo. Solo Él puede salvarte. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Solo se puede llegar al Padre a través de Él.
Si quieres vida eterna, solo la encontrarás en Jesús, y en Él hallarás plenitud, y tu alma nunca más volverá a tener sed. Todos estamos aprendiendo más del Rey a través del profeta Jeremías, y podemos decir que es un libro profético que tiene un impacto absolutamente práctico y contundente sobre nuestras vidas. Sus enseñanzas hablan al corazón y confrontan nuestras vidas con sus aplicaciones. ¿Cuál ha sido tu respuesta a las enseñanzas que Dios nos está entregando? Hace 2700 años las personas de Judá rechazaron el llamado de Dios a través del profeta. 2700 años después, ¿cuál está siendo tu reacción al llamado de Dios? ¿Estás orando y anhelando que la palabra de Dios arda en ti y que sea como fuego que devora y que te cala hasta los huesos, para que te armes de valor y le hables sin temor a todas las personas, a tiempo y fuera de tiempo, de las maravillas de tu Señor? ¿Tienes un corazón de piedra o un corazón de carne? ¿Buscas a Dios con un corazón sensible, humilde y dispuesto a obedecerle? ¿O en tu corazón, con obstinación, lo resistes y te cierras a su dirección, resistiéndote a obedecerlo, queriendo seguir tu propio camino? ¿Realmente te estás deteniendo en tu día a día, en medio de las muchas ocupaciones, distracciones y rutinas, a mirar por dónde estás caminando y considerando con discernimiento si lo que haces te aleja o te acerca a Dios, o vives en automático? ¿Eres manso y humilde de corazón? ¿Respondes con calma, dominio propio y paciencia, aun cuando tienes razones para reaccionar con ira o dureza? ¿Respondes impulsivamente o estás sometiendo tu carácter a Dios? ¿Eres humilde de corazón? ¿Aceptas y reconoces tu necesidad de Dios y entiendes de corazón quién es Él? Acepta la corrección con humildad. ¿Es Cristo tu forma de vivir? Si tú proclamas que Jesús es tu Señor, ¿estás con sinceridad rendido ante Él como Señor de toda tu vida? ¿O poco a poco has empezado a reservarte algunas áreas para ti? ¿Hay alguna área de tu vida en la cual le estás diciendo al Señor que no tiene derecho a entrar? ¿Estás tratando el templo de Dios como casa de oración o como cueva de ladrones? ¿Qué es lo que más alabas en tu vida? ¿La sabiduría? ¿El poder? ¿Las riquezas? ¿O conocer a Dios? ¿De qué presumes? ¿Dónde tienes puesta tu identidad? El único motivo para gloriarse es uno y solo uno. La única cosa que sí merece alabanza y gloria y exaltación del corazón es conocer y entender a Dios. ¿Tú lo conoces
y lo entiendes. Comprendes y amas su carácter, sus caminos, lo que Él ama, lo que aborrece y cómo actúa. Cada uno de nosotros está caminando con fe, tomando su cruz cada día y siguiendo al Señor. Todos debemos examinarnos todo el tiempo porque anhelamos ser sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Que Él nos mire y se complazca en la carrera que estamos corriendo y la pelea que estamos luchando. Porque nuestra gran meta es amar al Señor nuestro Dios. ¿Cómo? Leámoslo, iglesia, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y ser una casa de oración que es luz y testimonio para las naciones. Y mientras renuevas tu mente y tu forma de vivir, no te puedes quedar callado con el mensaje de Dios. No te puedes quedar callada con el mensaje de Dios. Debes proclamar con tus palabras y con tu vida que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ese cordero manso la primera vez vino para salvar, pero la próxima vez vendrá para juzgar y establecer plenamente su reino. Vamos a leerlo. Aquel que fue rechazado será reconocido por todos. Aquel que fue coronado de espinas vendrá coronado de gloria. Aquel que fue crucificado reinará por los siglos de los siglos como Rey de reyes y Señor de señores. Si tú ya tienes el privilegio de creer, ahora debes sentir la urgencia de anunciar el mensaje de salvación a más personas. ¿Y qué debes decirles? 1, que Jesús, Dios, se hizo hombre. 2, que padeció, murió en una cruz y resucitó de entre los muertos. 3, que deben creer en Él y arrepentirse porque solo en su nombre hay perdón de pecados. Y 4, que Él regresará. La iglesia del Señor tiene una gran comisión que no debe olvidar. Debe anunciar a Cristo Jesús. Saben, hay personas que aún no conocen el perdón que Él ofrece. Personas que viven sin esperanza, sin dirección y sin saber que existe un Salvador que los ama y entregó su vida por ellos. En Jesús hay gracia abundante para todo aquel que cree. Y cada día que pasa es una nueva oportunidad para invitar a otros a conocerlo. ¿Estás guardando el mensaje para ti solo? Dios está reuniendo un pueblo de todas las naciones y nosotros somos privilegiados que ya hacemos parte de Él. Pero no debe ser solo parte de su reino y esperar su consumación y desenlace eterno, sino que debes participar en su obra. ¿Lo estás haciendo? Ya todos debemos estar también enseñando a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ánimo, levántate y predica. No te avergüences del evangelio, porque ¿qué es? Poder de Dios para salvación. Dijimos que este año vamos a tener todos muy presente que es tiempo de predicar y de compartir la palabra de Dios con más personas.
Somos pescadores de hombres. Dile al que está a tu lado, somos pescadores de hombres. Cada uno de nosotros lo es. Iglesia, ya estamos a mitad del año, estamos en el 6º mes. ¿Le has hablado de tu Rey a personas durante estos días? ¿Le has enseñado cómo leer la Biblia a alguien últimamente? ¿Has invitado a alguien a la iglesia a congregarse? ¿Le has dicho a alguien que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Has contado que solo en Él hay salvación? La instrucción de Dios fue clara: de ser pescadores. ¿Estás obedeciéndolo? Ponte sobre tus pies. Si respondiste que sí a las preguntas que te hice hoy, te digo: ánimo, ánimo. Sé valiente y sigue hablando a tiempo y fuera de tiempo. Estás cumpliendo con lo que Dios te mandó hacer. Estás siendo embajador del ministerio de la reconciliación de Dios con los hombres. Todos los días están muriendo personas. Nunca sabes cuándo va a ser la última vez que veas a alguien. Aprovecha cada momento que tengas para hablar de la vida eterna que solo hay en tu Rey. Vivir sin Dios es una desgracia, pero morir sin Él es la peor tragedia del ser humano. Vamos a leerlo. Vivir sin Dios es una desgracia, pero morir sin Él es la peor tragedia del ser humano. Y si respondiste que no estás pescando, hoy te exhorto a cumplir con el ministerio que Dios te dio. Le pido a Dios que te ayude a ser consciente y entendido en los tiempos. Es momento de hablar de Él con valentía. Todas las personas que no están reconciliadas con Dios van por un camino inevitable a la condenación eterna. Esto es una alerta máxima, una alerta inmensa. No queremos eso para absolutamente nadie. No sin que antes hayan tenido la oportunidad de conocer el verdadero amor que hay en Dios. Y ya está en cada persona aceptar o rechazar esa inmensa verdad. Pero que no suceda eso porque tú no les compartiste. Malo sería Dios si no hubiera dejado salida, pero Él dio la salida y somos nosotros los encargados de anunciársela a los demás. La salida es Cristo Jesús. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Absolutamente nadie va al Padre si no es por medio de Él. Todos los días tienes contacto con diferentes personas. Todas son peces. Las personas en tu trabajo, los compañeros de la universidad, los vecinos, los amigos y la familia son peces a los cuales les puedes hablar de la vida eterna. Tenemos una gran responsabilidad y es hermosa, y es mi deber recordarte que el tiempo es hoy de responder a tu llamado y de ser embajador del ministerio de la reconciliación. Y mañana será tiempo de rendir cuentas ante su trono de cómo administraste lo que Él te entregó. Cierra tus ojos, habla con Él. Cada uno sabe qué le debe decir. Estás participando de su obra y de la expansión del reino de los cielos.
compartiendo el mensaje de salvación, anunciándolo con amor, urgencia y verdad. Es tiempo de ser mejores para Él. Es tiempo de tomar decisiones. Comamos el pan y bebamos el vino. Y aprovechando que estamos renovando el entendimiento con el libro de Jeremías, vamos a celebrar el nombre y la grandeza de Dios con una canción que precisamente está escrita en él. Dice en Jeremías 10, 6, 7: No hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. No hay nadie que se parezca al Señor, y no hay categoría donde Dios pueda ser comparado con otro. Él es magnífico y su poder y su grandeza sobrepasan cualquier medida. Su nombre es tan grande como Él mismo. Dios tiene todo el poder y no hay nadie que tenga razón para no temerle. Quien conoce a Dios lo reverencia. Dios es Rey de todas las naciones y de todos los pueblos. Ese es nuestro Rey, cuya soberanía no tiene fronteras. No hay como Dios. No hay nadie que se le compare en ningún lugar ni en ningún tiempo. No hay semejante a ti, oh Señor. Vamos a adorar a Dios. Recuerda que la forma en que adoras a Dios refleja todo de ti. Vamos juntos a subir al trono con alabanza.